Hola a todos, misioneros. Hoy os quiero hablar de un viaje muy especial que he hecho hace poco. Os lo comenté en un vídeo anterior y es que he estado en Okinawa. El motivo principal de mi visita fue para asistir a un cursillo de cristiandad que se organizaba allí, pero por supuesto aproveché la oportunidad para recorrer la isla y conocer un poquito más de su cultura y de su historia, que os aseguro que es fascinante. Y hoy quería compartir con vosotros lo que pude ver relacionado con la gran batalla de Okinawa durante la Segunda Guerra Mundial. Para entender la Okinawa de hoy, primero tenemos que entender qué fue la era colonial para Japón. A finales del siglo XIX y durante la primera mitad del siglo XX, Japón inició una fortísima expansión militar y ocupó numerosos países y territorios por todo el Océano Pacífico. Y para que os hagáis una idea de lo que supuso esta ocupación y el choque cultural y humano que significó, hay una historia que lo ilustra a la perfección. Es la historia de San Pedro Torrot. Él es el primer santo de Papúa Nueva Guinea. Durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército japonés ocupó, entre otros países, Papúa Nueva Guinea y San Pedro Torrot era un catequista local que estaba casado y tenía familia y que se convirtió en un símbolo de la resistencia. ¿Por qué? Pues porque las autoridades intentaron obligar a los católicos nativos a abandonar la monogamia y regresar a la poligamia y establecerlo como una ley. Y a esto se opuso frontalmente San Pedro Torrot para proteger a su comunidad y sus valores. Y por defender su fe y la dignidad de las familias frente a esta imposición colonial, pues terminó siendo martirizado por los militares japoneses. Fue beatificado por San Juan Pablo II y ha sido canonizado recientemente por el Papa León XIV, aunque en el proceso fue muy importante una dispensa dada por el Papa Francisco para poder dar ese paso hacia la canonización. Y es que la escala de la ocupación japonesa en esa época fue descomunal. Durante la Segunda Guerra Mundial, el Imperio de Japón llegó a controlar un territorio inmenso en Asia y en el Pacífico, eh, ocupando regiones como Corea y Taiwán, que ya llevaban décadas bajo el control de Japón. De hecho, estuve hace 2 años en Taiwán y recuerdo que una monja dominica taiwanesa que tenía 90 y tantos años todavía recordaba el japonés y podía hablar en japonés porque se obligó al estudio del japonés en las escuelas. También controló gran parte de China y la región del norte de Manchuria. Ocupó Filipinas, Vietnam, Laos, Camboya, lo que entonces se conocía como la Indochina francesa. Ocupó Tailandia, ocupó Myanmar, antiguamente conocido como Birmania, Malasia y Singapur, Indonesia, que en aquel momento eran las islas orientales neerlandesas, y multitud de islas y archipiélagos por todo el Pacífico, incluyendo, como os decía, gran parte de Papúa Nueva Guinea. Este tipo de tensiones y de control absoluto en los territorios ocupados fue escándalo por todo el Pacífico. El punto de no retorno llegó con el ataque a Pearl Harbor, lo que desató de lleno la guerra en el frente del Océano Pacífico y condujo directamente a que la propia Okinawa se convirtiera en el escenario de una de las batallas más feroces y trágicas de toda la historia. Precisamente el final de esta batalla dio paso a una situación insólita, porque tras la rendición de Japón
Okinawa no siguió el mismo camino que el resto del país. Okinawa quedó bajo el control absoluto y la administración de los Estados Unidos, y esta ocupación militar norteamericana se prolongó durante 27 años, hasta que finalmente, en mayo de 1972, la isla fue devuelta oficialmente a la soberanía japonesa. Imaginaos el impacto cultural de haber estado aislados del resto de Japón y gobernados por Estados Unidos durante casi 3 décadas. Pero es que además la devolución trae consigo un matiz de identidad muy profundo que no todo el mundo conoce, y es que en Okinawa hay también un sentimiento de identidad propia. Tenéis que pensar que en Okinawa los japoneses recuerdan perfectamente el tiempo en el que ellos no eran parte de Japón, sino que eran una nación independiente, eran el reino de Ryukyu. De hecho, aún conservan su propio dialecto y costumbres muy diferenciadas del Japón continental. A raíz de todo este sufrimiento histórico con la guerra mundial, hoy en día pues se respira una búsqueda constante de la paz en el corazón de la gente. Esto es algo que está muy presente en el corazón de todo japonés. Y eso lo percibes cuando visitas la isla. Como sabréis, tras la guerra, Japón renunció a tener un ejército ofensivo tradicional, y lo único que mantienen es una fuerza militar defensiva. Y actualmente es Estados Unidos quien se encarga de la defensa de la zona con sus bases militares allí. De hecho, Okinawa tiene muchas bases militares norteamericanas. Aunque viendo también cómo está el panorama geopolítico actualmente, pues uno se pregunta inevitablemente si no estarán cambiando las cosas. De hecho, la primera ministra ha dedicado en el presupuesto para este año el doble de dinero para defensa de lo que normalmente se solía dedicar. Caminando por la isla de Okinawa puedes encontrarte con unos típicos muros de piedra que están hechos con una piedra que se encuentra en las playas de la isla y que forma esas barreras de coral que después de millones de años se fueron convirtiendo pues en las montañas, ¿no? Y en los acantilados que se pueden ver en la isla, que son preciosos. Y esto lo pude ver de manera especial en el Peace Memorial Center, en el centro que han hecho como recuerdo del Memorial de la Paz, que está pensado para conmemorar no una victoria militar, ni está centrado exclusivamente en los caídos japoneses, sino que está hecho de verdad para la paz, ¿no? En los muros que hay en este centro están todas las personas que perdieron la vida en la batalla de Okinawa, sin importar su bando. De hecho, se recuerda de igual manera a los japoneses, a los estadounidenses, pero también a los coreanos y a los taiwaneses, que fueron obligados a participar en esta guerra porque eran colonias japonesas, y por otro lado a los ingleses, neozelandeses, australianos, que participaron también del bando aliado. Así que es un enfoque de reconciliación global lo que se busca con este centro. Y durante mi viaje tuve la oportunidad de ir a este Memorial de la Paz, y allí pude también tener un momento de retiro y de oración para, para pedir realmente por la paz, ¿no? Como, como dijo el Papa León en el discurso que dedica al cuerpo diplomático al principio de año, la guerra parece que está de moda. Así que de una manera especial se nos llama a rezar y a ofrecer sacrificios por la paz y a contribuir también, ¿no?, con nuestra vida para ser también semillas de paz. En resumen,
Okinawa es un lugar precioso. Espero poder volver allí pronto, también porque así podré volver a encontrarme con la comunidad de cursillos de cristiandad que también es preciosa. Pero tiene unas cicatrices históricas que te hacen reflexionar mucho, ¿no? Especialmente sobre el valor que tiene la paz y el poder destructor que tiene la guerra, por otro lado. Me guardo una cosa en el tintero de este viaje que quisiera hablar de ella en el próximo vídeo, que es la historia de la Cueva de las Vírgenes, donde pude estar también y que tiene un relato sobrecogedor que merece un vídeo aparte, así que la semana que viene os hablaré de ello. Un abrazo muy grande, misioneros, y hasta la semana que viene.